SER Podcast. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo. Van por la tenebrosa vía de los juzgados. Buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. A Miguel Hernández le van a hacer un consejo de guerra. El juez de la prensa ya le había tomado declaración. Se puede leer en un acta que los secretarios no pasaron a máquina, lo hicieron a mano. Ahí describen que el juez se interesó en saber si Hernández fue comisario político, lo que él negó. Se interesó en saber si él había sabido de la muerte de un capitán franquista, lo que él también negó. Y se interesó en que le diera el nombre de 3 personas solventes que pudiesen garantizar lo que él estaba declarando. El poeta dio el nombre de José María Cosío, de la editorial Espasa, donde trabajó en la Enciclopedia Taurina, de su amigo Juan Bellot, que estaba entonces en las Jonts de Valencia, y sugirió que pidieran informes en el pueblo de Cox, en Alicante. Esta declaración fue el día 6 de septiembre del 39, el 6 de septiembre. 22 días después, la instrucción ya estaba terminada. El fiscal había pedido la pena de muerte por adhesión a la rebelión. A Miguel Hernández le iban a hacer un consejo de guerra. Memoria. 2 procesos contra un poeta. Episodio 3. 12 días de libertad. Aquel día, 7 de octubre, acudieron los 5 jueces, el presidente del Consejo de Guerra, los 3 magistrados y el vocal. Sabemos que fueron porque luego firmaron el acta. Uno puede imaginar la pretendida solemnidad del acto, la escenificación buscada. Pero no es un acta esta como las demás, porque al final no hubo consejo. No ha podido celebrarse la vista por haber sido puesto en libertad el procesado en atención a tratarse de una persona destacadísima por su intervención en la revolución marxista notoriamente conocido, y al no explicarse suficientemente el hecho de que un detenido a disposición judicial sea liberado por simple mandato de la Dirección General, lo cual, por otra parte, no aparece legítimamente acreditado, se acuerda poner el hecho en conocimiento de vuestra señoría por si estima la apertura de procedimiento en esclarecimiento de los hechos referidos. A Miguel Hernández, para quien el fiscal está pidiendo la muerte, le han puesto en libertad. Los historiadores son capaces de leer, entre el lenguaje burocrático, el enfado que tenía el juez Martínez Gargallo, que antes había sido escritor y humorista, pero que ahora está ordenando la búsqueda y captura, y a la Guardia Civil, de Orihuela en particular, le está indicando que practique indagaciones reservadas para conocer cuál es su paradero. El juez quiere saber quién ha liberado a Hernández, y en realidad ese va a ser uno de los grandes dilemas de este caso. ¿Quién dejó ir al intelectualoide marxista? ¿Por qué está en la calle Miguel Hernández? Se han pedido para él la muerte en mayúsculas. Hay un papel en la causa, amarillo pero bien conservado, lo firma el director de la prisión provincial de Torrijos, en Madrid. Le dice al juez que Miguel Hernández Gilabert ha sido liberado por decisión del director de seguridad. O sea que hubo una orden de un cargo del gobierno. A este cargo del gobierno, el juez le pide también explicaciones y se las da. Le dice por escrito que él había preguntado a su vez al gobernador civil y que el gobernador civil, por su parte, había preguntado al coronel de orden público, que fue el que finalmente dio la orden. O sea que nadie quiere asumir la decisión por la que ahora está preguntando un juez militar. Y uno va viendo en los papeles una sucesión de altos cargos que le van diciendo al juez: oiga, yo no he sido. ¿Qué es lo que sucedió en realidad? El director de seguridad cuenta, a lo largo de 5 páginas, que ordenó a un agente, el señor García del Paso, que investigase sobre Hernández, que el agente averiguó que el detenido pasó la mayor parte de su vida en el pueblo de Cox, en Alicante, que se casó con una hija de un guardia civil asesinado por los rojos, que se trasladó a Madrid para trabajar en la Casa Calpe, la editorial, donde este agente fue a preguntar. Y allí el escritor José María Cosío le dijo que Hernández tuvo textualmente una conducta moral intachable y que le creía una persona de orden, inofensiva, que jamás le había escuchado hablar de política. Bueno, todo lo que se va recogiendo alrededor de esa documentación pues es positiva, porque ahí interviene Cosío, otros testimonios que a fin de cuentas hablan bien de Miguel Hernández. Esta declaración de Cosío será crucial. Con este testimonio, el director general cuenta que habló con el gobernador y este con el coronel, y así es como puede leerse. El señor coronel, a la vista de los datos que facilitamos, propone se decrete la libertad del Hernández Gilabert, toda vez que en su expediente no había nada desfavorable concretamente.
como no fuera haber sido escritor de izquierdas, que quedaba en parte desvirtuada la mala impresión que pudiera producir su ideología política con el informe favorable del señor Cossío. De manera que el peligroso comunista de otros expedientes es, como mucho aquí, un escritor de izquierdas y poco más. Con eso, con las cárceles llenas, el director general de seguridad dice que tampoco le queda mucho más margen. Con fecha 8 de septiembre, el gobernador civil me ordena la libertad del detenido Miguel Hernández Gilabert, porque se funda en los informes facilitados, en el concepto de que le merece al señor Cossío, que le considera una persona inofensiva, y teniendo en cuenta además que no aparecen las diligencias instruidas en Huelva. Un escritor de izquierdas, una persona inofensiva. La realidad es que a Miguel Hernández lo salvó el tiempo o la casualidad o ambas cosas, quién sabe. Su caso fue a la vez por la vía civil y por la vía militar. Por la vía militar pedían su muerte. La pidieron el 28 de septiembre, pero ahí fue más rápida la vía civil, que en vista de las buenas referencias le dejó marchar. Influyó mucho que las cárceles estuvieran atestadas, y pesó más el hombre inofensivo de la vía civil que el peligroso agitador de la vía militar. La libertad es algo que solo en tus entrañas bate como el relámpago. Miguel Hernández está en libertad, en Madrid, el 15 de septiembre del 39, y aquí él va a decidir. Pudo haber intentado de nuevo marcharse a Portugal para llegar a Chile, pero en cambio decidió volver a su pueblo. Y esta es la gran pregunta, la otra gran pregunta que plantea este caso. Si ya había escapado de Orihuela, ¿por qué regresa? Hombre, otro en su lugar posiblemente se hubiera largado, pero bueno, cuanto antes hubiera salvado su vida. Pero Miguel, que era así, que era Miguel Hernández, como decían, por su carácter, lo que hizo fue volver otra vez con su mujer y con su hijo, pensando que ya había pagado con ese tiempo en la cárcel toda su condena, ¿no? Y fue todo lo contrario. Le detendrán, en efecto, en Orihuela al cabo de 12 días, como describe el biógrafo José Luis Ferris. A Hernández le cogieron muy, muy pronto. Él, yo creo que estaba casi convencido de que no tenían que ir ya por él, porque él regresa a Cox, el pueblo donde vivía su mujer y su hijo, donde tenían la casa vecina a Orihuela, y imprudentemente, como le advertían muchos, se paseaba por Orihuela. Eso era realmente ponerse en el blanco del tiro de muchísima gente que le quería mal. María Zambrano ya había visto en el poeta que la guerra le había convertido en un hombre vuelto hacia adentro, enmudecido. Todo lo que sucedió en Orihuela, en su pueblo, entre los meses de septiembre y noviembre del 39, está ya en otro procedimiento sumarísimo, el 4487, que también se recopila papel a papel en el Archivo General de la Defensa. Ahí es donde podrá leerse la historia de las últimas horas que el poeta pasó en su pueblo entre los suyos. Fue visto por unos personajes siniestros de la Orihuela de entonces, que digo que se la tenían jurada, y se quedaron sorprendidos de ver a Miguel Hernández libre. Memoria. 2 procesos contra un poeta. Un podcast de José Luis Sastre, con la realización técnica de Roberto Maján. Los documentos del sumario se han reproducido con las voces de Juan Echanove y Roberto Cuadrado. Julio López recita los versos de Miguel Hernández. Cadena SER. La radio.